Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí una nueva semana de trabajo a través de la gran señal nacional de Sonorama y en este programa, Adán Cineva. Mi saludo cordial quiero que hoy llegue hasta la ciudad de Cuenca, esta hermosa ciudad de nuestro país que acaba de celebrar fiestas apenas el 3 de noviembre, ayer. Así que un abrazo muy grande a quienes nos escuchan allá y también a quienes lo hacen a través del internet en www.sonorama.com.es. ¿Les ha pasado a ustedes o quizás conocen a alguien que cuando intenta poner normas a los niños, esta mamá o este papá no logran ponerse de acuerdo primero entre sí? Y entonces esos desacuerdos hacen que sea imposible que los niños respeten, conozcan, sepan cuáles son las normas y cómo comportarse en el hogar. De eso vamos a hablar hoy, de esos desacuerdos que suelen tener las parejas a la hora de poner normas en la casa. Y nos acompañará la doctora Leonor Barrazueta. Ella es psicóloga educativa, directora de Aleteia, este centro de activación estudiantil. Y vamos a iniciar con música, un clásico de Benny King, Stand By Me, con músicos de la calle, de algunas partes del mundo. Ahora el sedán más vendido en el mundo también tiene el mejor financiamiento. Adquiera su Ford Focus con el 50% de entrada hasta 18 meses sin intereses o con el 30% de entrada a 12 meses sin intereses. Esto en Quito Motors, en los horarios extendidos de fin de semana, el sábado de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Voy a la pausa comercial y enseguida regreso con la doctora Leonor Barrazueta. ¿Qué efectos puede tener en los hijos estos desacuerdos que tienen los padres? A veces desde si tiene que dormir a tal hora o no, hasta cómo tiene que hacer los deberes o cómo tiene que incluso comer o no comer. Volvemos enseguida. 3 de la tarde con 20 minutos y en este momento le doy la más cordial bienvenida a la doctora Leonor Barrazueta. Ustedes la conocen, ella es colaboradora permanente del programa, es directora de Aleteia, el Centro de Educación para la Activación Estudiantil. Buenas tardes, Leo, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por la invitación. A los tiempitos, ¿no? Sí, a los tiempitos que nos vemos, ya hace algún tiempito. Ya hace algún tiempito que no nos hemos visto, sí. Bueno, y te he invitado para hablar de este tema que me parece tan interesante porque es algo que uno ve frecuentemente en la consulta, tú más, por supuesto, porque tú trabajas en la parte educativa, pero me pasa a mí también que trabajo con familias y que encuentro las dificultades que existen para que los padres se pongan de acuerdo a la hora de establecer unas normas en la familia. ¿Qué es lo que tú, dentro de tu experiencia, ves con más frecuencia, Leo? A ver, es súper importante que los padres se pongan de acuerdo previamente qué es lo que vamos a normar y por qué lo vamos a normar. ¿Qué buscamos cuando ponemos algo como norma, como ya establecido? Porque una vez que lo establecemos como norma, es algo que como padres siempre tenemos que respetarlo. Es decir, no va a depender de si estoy cansado o no, o si es que tengo voluntad de hacerlo o no. La generalidad pasa en que sean todo lo que es cuestiones de hábitos alimentarios, hábitos a la hora del aseo, todo lo que tiene que ver con respecto a horarios de levantarse, horarios de acostarse, lo que son rutinas como tal. Generalmente en esos procesos los padres les cuesta trabajo ponerse de acuerdo, pero esto es algo que nos tenemos que poner de acuerdo previamente, no cuando ya nos pasa, porque por supuesto puede pasar que para un padre de familia sea grave y para el otro no, y por ende se desautoriza mutuamente delante del menor y eso es un mal antecedente para el niño, porque no sabe a quién obedecer, no sabe a quién le hago caso, al que es flexible conmigo o al que es más duro conmigo. A mi marido le gusta comer frente al televisor y yo detesto eso porque en cambio a mí me enseñaron que hay que sentarse a comer todos juntos en la mesa. Eso dicen, por ejemplo, con mucha frecuencia las madres especialmente. Sí, es muy común que generalmente los padres quieran ver, por ejemplo, noticias en la noche y mientras están viendo las noticias también
tomen la cena. Realmente lo adecuado es que no veamos televisión, porque al contrario, el momento de cualquier proceso alimentario, desayuno, almuerzo, cena, debería ser en calma, teniendo el tiempo para que conversemos, para que compartamos, para preguntarnos, oye, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué tal te fue en esto? ¿Cómo está esto de acá? Para compartir en familia. Y por supuesto, si tenemos un elemento distractor, en este caso la televisión, las noticias o lo que sea, obviamente no vamos a estar prestando atención a la información que nos están dando nuestros hijos. Y tampoco les estamos dando información sobre nosotros, porque no estamos compartiendo cómo fue nuestro día, qué tal nos fue, si tuvimos algún acontecimiento, etcétera. Por ende, se rompen las posibilidades de comunicar y de compartir como grupo familiar, de que podamos ser, de poder validarnos, de podernos dar afecto, apoyo emocional si de pronto en algún momento alguno lo necesita, de estar compenetrados el uno con el otro. Es súper importante que en los procesos alimentarios el televisor esté apagado, realmente. Y realmente que se establezca el lugar en donde vamos a comer. No importa si es la cocina, no importa si es alrededor del mesón, no importa si es que es en la mesa del comedor con mantel largo, como cada familia lo tenga establecido. Pero realmente un horario de las 3 comidas del día deberíamos poderlo hacer en conjunto como grupo familiar y que nos sirva para realmente compartir y conocernos. Al menos una de las comidas del día, ¿no? Pero fíjate que he visto que con mucha frecuencia, especialmente madres que trabajan, que ya llegan bien cansadas, papá, mamá trabajan, ¿no es cierto? Y tienen que hacer a veces unas rutinas larguísimas, unos trayectos largos que van del sur de la ciudad o del norte de la ciudad, atraviesan más o menos en 2 horas la ciudad y llegan bastante cansados. Y luego los niños de pronto ya están durmiendo, entonces no logran tener esos espacios de encuentro. Y si es que no están durmiendo, si ya son más grandecitos y los esperan a los padres, he visto que, por ejemplo, papás que dicen, yo quisiera que tú hagas una sopita o que prepares alguna comida para que podamos compartir. Y ella dice, mejor pidamos comida chatarra. O al revés, ¿no es cierto? ¿Por qué no haces tú la sopita y me esperas a mí que llego más cansada? ¿Qué sé yo? Pero estos desacuerdos precisamente son los que van a impedir que se establezca este ritual, que es un ritual de pertenencia. Sentarse a la mesa a comer es algo que le hace sentir a uno que pertenece a esa familia, ¿no es cierto? Que pertenece y lo valida además de eso, porque es un rol en el cual ejecuto. Como padres somos generadores de vida, por ende somos generadores de proceso alimentario, principalmente el rol materno como tal. Realmente ahí es llegar a acuerdos de pareja. Quien llega primero, eventualmente tal vez puede comenzar a hacer algo de comida. El que llegue primero, indistintamente de quién sea. Entonces de pronto es, listo, yo voy a preparar el arrocito o voy a preparar la sopa, etcétera. Comienzo. El rato que llega mi pareja, coadyuva ese proceso. En la medida los de niños lo que participan por también supuesto, de pronto pueden poner la mesa ellos, de pronto pueden picar un pan si es que vamos a servir una sopa, etcétera. En el proceso como tal, el rato que establecemos una hora de comida, debemos tratar de por lo menos hacerlo una de las comidas. Si realmente nos es imposible, por lo que mencionabas de las jornadas largas, de la movilización, etcétera, entonces es obligatorio que el fin de semana pasemos como grupo familiar y tratemos de generar los espacios en los cuales comamos juntos. Ahí ya no hay excusa, generalmente ya sábado y domingo estamos libres. No, si pero eventualmente es que el sábado hay fútbol, pues. No, ahí sí, ahí los señores, por favor, tienen que dedicarle un poco de tiempo a la familia. Realmente hay que priorizar. Cuando tenemos hijos en proceso de formación, hay que priorizar. Eventualmente tenemos que ver cuándo ubicamos esas actividades que son de crecimiento personal, de distracción personal, sí, que también son importantes, por supuesto, pero la priorización es la formación de los hijos y tener un ambiente armónico realmente dentro de casa. Por ejemplo, si es que seguimos con enfocándonos en el punto de la comida. Hay muchos niños que de repente odian cierto tipo de alimentos y papá o mamá se imponen, quieren imponerse y obligarles a comer, ¿no es cierto? Y entonces por allí el otro dice, si es que es la madre, tienes que comerte toda la comida. Y el papá le dice, ay, pero déjale nomás, o sea, no le obligues tanto, qué feo que es que te obliguen a comer. De acuerdo a los nutricionistas, alguna vez yo conversé con un nutricionista que en este momento se me ve el nombre, él me decía, para que a un niño realmente no le guste un producto, tienes que probarlo de 10 formas diferentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si el brócoli yo le doy una vez con limón, la siguiente vez le puedo dar con salsa con mayonesa, por ejemplo, de pronto la siguiente vez lo hago con queso gratinado y así sucesivamente, hasta descubrir de qué forma le gusta realmente a mi hijo. Él decía, después de 10 formas diferentes sí puedes decir, ok, este producto realmente no le gusta al menor. Sin embargo,
generalmente como padres y madres lo que tratamos de dar es una alimentación que sea algo balanceada, que tengan proteína, que tengan cereales, que tengan carbohidratos, etcétera. Por ende, la alimentación dentro de casa no debería ser negociable. Deberíamos realmente decir, listo, preparamos esto de comer y todos comemos. Lo que se podría negociar es la cantidad. O sea, si no le gusta el brócoli, no le voy a poner 10 brócolis, por poner un ejemplo. De pronto negocio y le pongo 2, le pongo 3, de acuerdo al tamaño que haya cortado, de acuerdo si es que es con una salsa que le guste o no, etcétera. Pero sí ponerlo como norma. Pero eso obviamente yo, papá y mamá, previamente nos hemos puesto de acuerdo. Primero que vamos a probar 10 veces cada producto que mi hijo diga no me gusta. Número 2, que es un proceso ya que nos hemos puesto de acuerdo de que todo lo que se sirve en casa se come en casa. Uh-huh. Por ende, entonces no va a haber la permisibilidad de que el uno diga, sí, no te preocupes, déjalo nomás, no hay problema, es que el guagua no le gusta, no lo obligues, etcétera. Y el otro que se imponga y diga, porque ahí los niños ubican quién es el papá bueno o la mamá buena y quién es el papá malo o la mamá mala, ¿no? Y no es adecuado. Realmente los dos estamos para dar amor y los dos estamos para formar y eventualmente generar una consecuencia cuando ha habido un rompimiento de una causa. Uh-huh. Ahora, las rutinas, entonces, son uno de los primeros puntos a los que tienen que llegar a ponerse de acuerdo los padres. Y eso desde la etapa más temprana. Uno de los desacuerdos suele ser a qué hora sale el niño de la habitación de los padres, porque cuando son bebecitos se tiende a poner la cuna en la habitación de los padres, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a qué hora se va? Por allí dicen, no le quites, no le saques, o peor, duermen con... hacen que el niño duerma en la cama y entonces esto se convierte también en otro punto porque alguno de los dos dice tenemos que sacarle y el otro dice no, mantengámoslo todavía aquí, pobrecito, y a veces es pobrecito el papá o pobrecita la mamá que les da una pena separarse del niño. Generalmente más bien el bebé no es el que necesita la compañía del adulto, más bien es la comodidad del adulto. Si son madres que están amamantando, generalmente el levantarnos a la madrugada, el amamantar, el levantarnos, movilizarnos, el amamantar fuera del cuarto, etcétera, es cómodo hacerlo dentro de la propia habitación definitivamente porque puedo extender el brazo y ahí lo tengo al menor. De acuerdo a los pediatras, un bebé tiene que salir entre los 3 y 6 meses de vida iniciales y eso lo pueden direccionar con su pediatra de cabecera. Pero definitivamente las rutinas es el primer punto de partida de ponernos de acuerdo. ¿A qué horarios les vamos a inculcar a nuestros hijos? Con eso comenzamos. ¿Por qué es tan importante tener un horario, tener una rutina establecida? El descanso en los menores en la primera fase, por ejemplo, es maduración cerebral. Posteriormente necesitan por la cantidad de actividad física que desarrollan. Un niño que no duerme bien, por ejemplo, ya en etapa escolar, no puede asimilar bien los procesos de aprendizaje. Le falta la concentración, le falta la atención, se queda dormido en clases. Lo mismo pasa cuando la alimentación no es adecuada. Entonces, los dos parámetros son iniciales y eso se empieza desde que el bebé nace, porque comenzamos con un horario alimentario de acuerdo a lo que el pediatra en cada caso diga y lo establezca, pero generalmente establecen un horario. Así sea que fuera un caso extremo de una alimentación cada hora, pero es eso, alimentación cada hora, no es cada que el bebé llore, porque hay veces que lloran por otro asunto, lloran porque quieren estar acompañados, lloran porque de pronto están mojados, porque quieren oír compañía, etcétera, pero no necesariamente es por la alimentación, pero generalmente lo primero que hacemos es alimentarlos y no investigamos si es que es otra cosa la necesidad del menor. Entonces ahí vamos rompiendo las rutinas que naturalmente a veces los niños ya las vienen inmersas, ¿no? Ahora, si es que el desacuerdo empieza por estas cosas que son aparentemente pequeñas. Luego se van agravando y como ya vimos, se expresan, por ejemplo, en la alimentación. ¿Qué efectos puede tener precisamente estos desacuerdos en la alimentación? ¿Tiene alguna repercusión, por ejemplo, para estos niños que se niegan a comer? Si es que ven que papá y mamá están en desacuerdo. A veces dicen, no vamos a pelear nunca, se ponen de acuerdo en que nunca vamos a pelear delante de los niños. Y no pelean, efectivamente, no se gritan, no se lanzan los platos a la cabeza, ni el cuchillo, nada de eso. Pero se lanzan unas miradas de cuchillo. No, y entonces empiezan a tener una agresividad ahí, una violencia pasiva que circula entre los dos y el niño está de por medio. ¿Qué efectos tiene eso? No, definitivamente los niños son extraordinarios lectores de los comportamientos conductuales de sus padres. Extraordinarios lectores. A un niño no se le escapa el saber a qué padre o a qué madre tiene que estar en ese momento para cubrir su necesidad, definitivamente. Si yo quiero que a mí me complazcan con que no comer, voy a identificar cuál de los dos es más laxo con respecto al tema alimentario y es con él el que me voy a ir en el momento del proceso de alimentación. Entonces le voy a hacer gracias primero, si es que es la mamá la que es más laxa blandita, en este proceso. Claro, ahí lo que voy a hacer es de pronto mimarla a mi mami desde el inicio. Ay, mami, qué linda que eres, cómo te quiero. Siéntate al lado mío, vos dame de comer, mamita, qué rico, que no sé qué. Estito de aquí no quiero. Y ahí comienzo la negociación con el papá o la mamá que yo siento que va a cubrir lo que yo quiero hacer, no necesariamente lo que debo.
Acuérdense que todos los grupos alimentarios son necesarios para el proceso de crecimiento, para que el cuerpo, para los músculos, para el cerebro, cada alimento tiene una razón de ser. Y obviamente, salvo que haya una orden médica porque no procesen algún alimento, etcétera, que obviamente ese es otro asunto. Tampoco lo van a forzar a un menor que no pueda ingerir X alimento. Pero salvo que fuera eso, realmente sí, mientras mejor coman de todos los grupos, coman verduras, coman frutas, coman cereales, van a estar mejor alimentados, definitivamente. Otro de los puntos de conflicto o de desacuerdo es el orden, ¿no es cierto? Padres que pueden ser muy ordenados o madres que pueden ser muy ordenadas y entonces la pareja no. Y por allí entonces el hijo va a tomar como modelo al que le resulta un poco más cómodo. Vamos a saber. Cómodo. Es el que es más cómodo, sí. Vamos a saber cómo proceder en estos casos. Y si ustedes quieren enviarme sus mensajes de texto al 9098, háganlo, por favor, que para mí siempre es un gusto poder atenderlos. También estamos en Facebook, Giselle Echeverría Castro. Coméntenme el tema, háganme saber sus consultas y volvemos enseguida con la doctora Leonor Barrazueta. Hoy hablamos de acuerdos entre los padres a la hora de poner normas a los hijos. $290-3626 es nuestro número telefónico de Sonorama, por si ustedes quieren hacer consultas en esta tarde que conversamos con la doctora Leonor Barrazueta acerca de los efectos que pueden tener la falta de acuerdos entre los padres a la hora de poner normas a los niños. Generalmente uno intenta normar ¿qué cosa? Los hábitos, ¿no es cierto? Sí. Las horas de dormir, las horas de despertarse, la hora en la que hacen los deberes, el tiempo que van a tener para jugar los videojuegos, para tener televisión. Exacto, para las actividades recreativas. Uno trata de organizar aquello, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué se intenta normar? El objetivo de que los chicos tengan una organización realmente de tiempos, esto conlleva que en el futuro, cuando ya empiezan la actividad académica, esté claro cuáles son las prioridades. Entonces, si, por ejemplo, cuando el niño está recién yendo a la guardería o cuando es más niño, él tiene normas claras de a esta hora almuerzo, después tengo un tiempo de descanso, después juego, etcétera, eso le va a permitir tener una organización posterior en el momento en que empezamos clases. Ya empezamos la actividad académica en el primero de básica. Entonces, ahí es más fácil insertar, listo, llegas a casa, descansas un momento, almuerzas, te cambias de ropa, todos esos procesos lo que hace es que sean más organizados y posteriormente en la vida misma como tal puedan ser más organizados para la toma de decisiones, por ejemplo. Claro, porque además esto lo que ayuda es a formar hábitos. Hábitos permanentes que se quedan en el y el hábito, la verdad es que ayuda harto, facilita mucho la vida, ¿no? Definitivamente. Cuando uno no ha logrado formar esos hábitos en la infancia o en la hasta la adolescencia, cuando ya uno es grande, qué difícil es. Es duro después, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un niño pequeño al que siempre le han leído, desde que era bebé, siempre le han leído, es un niño que va a pedir el cuento cuando empiece a leer, por ejemplo. No importa que al principio, cuando tiene 3, 4 años, sí, léeme tal cuento. De pronto solo ve los dibujitos y empieza a contarles el cuento fruto de lo que ve el dibujo. Pero el rato que ya empieza a leer, comienza a disfrutar del proceso de lectura y sigue leyendo. Entonces ya tiene el hábito de lectura para el resto de su vida. Uh-huh. Por el contrario, un niño que no coge un cuento nunca, no se lo ha leído nunca, eventualmente comienza el proceso de lectura y si es que para que sea más complicado para el niño, tiene dificultades para adquirir el proceso como tal. Peor aún, no quieren leer nunca en la vida, porque lo ven al proceso lector como un proceso tedioso, feo, que de pronto me llama la atención mi mamá porque pronuncio mal o porque me demoro mucho tiempo en pronunciar, en clases me pasa lo mismo, etcétera. Entonces, realmente lo ven como algo feo en lugar de como algo bonito, como algo que me da procesos de aprendizaje, como algo que lo disfruto, que lo veo, que lo deleito. Entonces, esa es la diferencia realmente cuando formamos en hábitos. Cuando ya el niño está formado en hábitos, la introducción de la prioridad de es momento de hacer el deber es mucho más fácil que para un niño que no ha tenido ningún hábito y en la tarde no hay nada reglamentado. O sea, come cuando quiere, se pone a dormir cuando quiere, juegue cuando quiere, mira la cantidad de televisión que quiere. A veces los papás ni siquiera saben qué tipos de programas están viendo los menores. Entonces, ahí es mucho más difícil en el momento en que insertamos a la actividad escolar el decirle, a ver, vamos, la prioridad es tener los deberes terminados a tiempo. Ahora, decíamos antes de irme a la pausa, yo decía, el orden es uno de los grandes puntos de conflicto entre los padres, ¿no es cierto? Sí. Dicen, a ver, tienes que tener orden en esto, tienes que hacer así, asado y cocinado. Y el otro dice, no, pero déjale, no seas tan duro.
ese es precisamente el punto que va a generar una confusión en los niños. Y luego, lo grave de esto es que cuando el niño no cumple con lo que supuestamente tendría que hacer porque no sabe a quién hacerle caso, si a la mamá o al papá, entonces los padres terminan peleando. Y lo que he visto es que el resultado es que el niño se siente culpable porque dice, yo fui el que causó este problema, yo fui el que hizo que mi papá y mi mamá se pelearan, cuando en realidad la responsabilidad es de los adultos. Definitivamente los adultos son quienes tienen y están obligados, por decirlo de alguna manera, a ponerse de acuerdo y decir, listo, ¿cómo queremos formar a nuestros hijos? ¿Bajo qué normas? ¿Cuáles son las cosas que para nosotros son importantes de impartirlas para generar una norma como tal? Entonces, por ejemplo, el orden de la habitación. Vean la habitación y pónganla, por último, dividida en partes. ¿Es importante que esté el armario arreglado o no? ¿Es importante que se vaya tendiendo la cama o no? ¿Es importante que ponga la ropa sucia en el lugar o no? ¿Es importante los libros en su lugar o no? Divídanlo en partes y ahí se ponen de acuerdo. Perfecto. Estas sí son importantes, estas no son tan importantes. Entonces, tendremos actividades que van a ser desarrolladas a diario y otras actividades que de pronto decimos, listo, las va a desarrollar una vez a la semana. Por ejemplo, poner la ropa sucia en su lugar tendría que ser una actividad diaria porque todos los días nos cambiamos de ropa. Entonces, no puedo decir que sea una actividad para fin de semana. Eventualmente el decir, arreglamos los cajones, puede ser una vez al mes. Cambiamos de sábanas, puede ser una vez a la semana. O sea, dependiendo de la actividad que pongamos en el cuarto dividido, es mucho más fácil que se pongan de acuerdo y para no generalizarlo, porque de pronto uno dice, no, si el cuarto es importante arreglado y el otro también dice lo mismo. Pero el cuán arreglado es la dificultad. Y eso me parece bien importante porque a veces también se tiende a querer que los niños sean casi perfectos, o sea, que tiene que tener todo. Y puede ser que tenga como el 80% de la habitación arreglada, pero luego no es suficiente para alguno de los padres. Y entonces esto es complicado porque los niños también están en proceso de aprendizaje y hay que comprender que no van a ser perfectos, nadie va a ser perfecto y que no van a hacerlo todo perfecto. No van a hacer nada perfecto porque obviamente están en proceso de formación. Después hay que ver en qué cosas sí quiero escuchar a mi hijo. Por ejemplo, él quiere poner en la parte de adelante las medias y en la parte de atrás las camisetas. ¿En qué me afecta que sea ese orden? Eventualmente no me afecta en nada si él va a tenerlo en orden y es una forma de que él exprese quién es. Después, realmente cuando no nos ponemos de acuerdo como padres, el niño no sabe a quién direccionarse, no sabe, lo que siempre va a buscar es en dónde tengo mi mayor ganancia. Entonces, si mi mayor ganancia es, en este momento yo no quiero arreglar el cuarto o no quiero tender la cama porque estoy viendo un programa de televisión y tengo uno de mi papá o mi mamá que me complazca en eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a decir, no, es que mi mami me dijo que no arregle el cuarto, que lo arregle más tarde, que lo arregle después del desayuno o cosas así. Entonces, esto hace que los guaguas identifiquen a una figura como la más fuerte dentro del grupo familiar y a la otra como una figura débil. Pero realmente los dos estamos obligados a premiar y los dos estamos obligados a también imponer la norma como tal, en conjunto, porque somos un equipo. Entonces, el equipo tiene que vérselo en conjunto. Mis hijos tienen que saber que lo que yo digo que es castigo, mi pareja va a decir exactamente lo mismo. Si yo digo esto se premia, mi pareja va a decir lo mismo, esto se premia. Si decimos el cuarto tiene que estar bajo estas características, esas son las que se van a respetar. Ahora, allí es otro de los puntos de conflicto, cuando tienen que ponerse de acuerdo en si la falta es grave, si es menos grave, si es más grave y cuál va a ser el tipo de consecuencia que el niño va a experimentar. Eso es muy frecuente. Yo ahí les diría, es súper importante tener una listita de posibles consecuencias a los actos. Con eso, en el momento que nunca un padre de familia debería castigarlo al niño en el momento que está con la euforia encima, con la ira encima, con el problema encima, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque eventualmente puedo llegar a extralimitarme y poner un castigo que, a veces es incumplible. Número 2, a veces es excesivo para la falta. Un mes sin teléfono celular. No, un año sin ver televisión. Un año sin ver televisión. Son cosas que no vamos a poderlas cumplir definitivamente. Y después, obviamente, cuando hay papás que han venido con una carga de afuera, eventualmente están agresivos en ese momento, pueden llegar a tener comportamientos agresivos con los hijos. Cuando los es golpean. Una falta, así los es. Golpean. Los golpean. Cuando es una falta leve. O sea, leve me refiero a que, por ejemplo, fue que no puso la ropa sucia en su lugar. No es una falta tan grave y eventualmente recibe un castigo desmesurado. ¿Por qué? Porque el papá estuvo ofuscado en ese momento, estuvo en un mal momento, tuvo un mal día, se le pasó a alguien en el semáforo, lo que quiera que haya pasado. Entonces, sí es preferible que tengamos un listado de posibles consecuencias e incluso la norma debería ser conocida por el menor. O sea, esta es la forma en que te pedimos que lleves tu cuarto. Tienes que poner la ropa sucia en su lugar todos los días. Esta es la consecuencia si es que no la pones. Entonces, cuando ya está preavisado, el niño sabe cuál es la consecuencia que va a venir. Ni siquiera es necesario que le volvamos a repetir. Sabe que la consecuencia es X cosa a lo que yo hice como tal. Bueno, pero para que
que te crean los niños que la consecuencia se va a cumplir, tiene que haberse cumplido al menos alguna vez en la vida, porque Siempre ese es tiene que cumplirse, claro. porque ese es un problema también de los padres, que entonces ponen la norma, ponen la consecuencia, y a la hora que el niño infringe la norma, la consecuencia no llegan o cambian de consecuencia, y por lo tanto pierden credibilidad ante el niño. Claro. Y terminan enojados con el niño. Claro, cuando decíamos que papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo, es justamente por esto. El rato que papá y mamá estamos de acuerdo, podemos generar, si cabe el término, como un código comportamental interno dentro de casa, con las consecuencias y con lo que esperamos de nuestros hijos, que esto van a ser comunicados a cada menor. Y obviamente esto va a ser revisado cada cierto tiempo, porque son diferentes las normas que vamos a poner a un niño de 5 o 6 años, a un niño de 10, que a un adolescente o que a un joven. Esto vamos a ir revisándolo cada cierta cantidad de tiempo, y obviamente igual las consecuencias se van a ir actualizando de acuerdo a esta cantidad, a las edades que van pasando a nuestros hijos. Pero el rato que nos ponemos de acuerdo, ahí realmente podemos permitirnos el cumplimiento obligatorio de esa norma como tal, porque estamos puestos los dos de acuerdo como tal, los dos lo hemos conversado, los dos hemos visto la consecuencia adecuada y se va a cumplir. Y hay que comunicarlo también juntos. Así es. Una reunión de familia, una reunión de familia en donde decimos, a ver, hijos, estas son las cosas que están pasando, estas son las normas que vamos a tener, estas son las consecuencias, y los dos estamos de acuerdo. Yo en las conferencias les suelo decir a los padres, vea, pónganse de acuerdo entre papá y mamá. Y si es que no hay papá y mamá, digamos que sea un hogar monoparental, ¿no es cierto? Entonces póngase de acuerdo consigo mismo. Uno tiene que hacer ese ejercicio de tomar papelito y lápiz y anotar cuáles son aquellas cosas que quisiera corregir y de qué manera lo va a hacer con los niños. Pero uno de los grandes problemas es cuando se trata de una familia monoparental, pero que son padres que están divorciados. Y entonces se va papá por un lado, mamá por el otro, y resulta que las normas no son las mismas. Si les ha costado ponerse de acuerdo mientras vivían juntos, peor cuando se divorcian, porque entonces es como que cada uno pone sus normas en su casa, en su espacio, espacio, y el niño va de un lado al otro sin saber qué pasa. ¿Qué piensas de esto, Elena? Ahí definitivamente, de nuevo, debe prevalecer el principio de yo soy padre, yo soy madre. Ponerse de acuerdo, yo sé que es mucho más complicado cuando las parejas han sufrido un proceso de divorcio como tal, porque hay más heridas de por medio, pero eso hay que dejarlo a un lado y saber que me divorcio de la persona. No funcioné como pareja, como hombre, como mujer de esta persona, pero como padre o madre tenemos que seguir funcionando en medida de lo que cabe con cierta armonía. Por ende, debemos tratar de, por lo menos lo que son normas de comportamiento básico, tenerlas en cuenta. Por ejemplo, lo que son respeto a la autoridad. Entonces, los dos lados tienen que comunicarlo de la misma manera. No vamos a permitir X cosa, la consecuencia es esto si llega a pasar. Lo que son normas, o sea, lo que son hábitos, te bañas todos los días, incluyendo que estés en la casa de tu otro padre o de tu madre, o sea, no importa en dónde estés. Estos procesos mínimo tienen que conversarse, porque incluso si es que uno de los padres por X circunstancia tuvo que castigarlo al menor y el castigo fue 3 días sin ver televisión y resulta que 2 de esos días se van a cumplir en la casa del otro padre, debería poderle comunicar y decirle, mira, pasó esto con el menor, esto fue lo que y este fue el castigo que le puse. Por favor, a cumplirlo. Porque eso hace refuerzo del principio de autoridad de ambos roles, porque finalmente los dos roles van a ser partícipes en la vida y en la formación de ese menor, indistintamente de que estemos juntos o no. Esto es clave porque ocurre que si es que esto no se maneja de esta manera, los chicos entonces empiezan a aprender a escapar. Si es que en casa de mamá me ponen la cosa más difícil, entonces me voy donde mi papá. Y si es que el papá en algún momento se le pone difícil, entonces me voy donde mi abuela. Y si es que se le pone aún más difícil, entonces me regreso donde mi mamá, que ya me debe estar extrañando bastante tiempo. Y esto es tan perjudicial y triste, porque entonces imagínense lo que significa un niño o un adolescente que aprendió a manejarse de esta forma, cuando aprende consecuencias, y en la vida adulta qué tipo de consecuencias va a experimentar y qué difícil se le va a hacer pertenecer a un grupo, obedecer la disposición, aceptar una normatividad que en todas partes hay, en un sitio de trabajo, en una familia que vaya a crear. En la misma escuela, en el mismo colegio, hay una normatividad. Tienes que sacarte un puntaje X para hacer el pase de año, tienes que llevar el uniforme de X manera, estos son los colores del uniforme, se te permiten este tipo de peinado, etcétera, la hora de entrada, la hora de salida del plantel educativo. Entonces, hay muchísima confrontación cuando los chicos comienzan a manipular a las relaciones. Y después de la adolescencia, generalmente se dan cuenta cuál es el padre más permisivo y eventualmente, por ejemplo, si la mamá le dijo, no te puedes ir a esa fiesta porque sacaste baja calificación, este fin de semana
semana me toca irme con mi papi. Se van con el papá y el papá lo convencen y le dicen, no, es que mi mami sí me dio permiso. Y de pronto el papá ni siquiera vio las notas, ni siquiera las revisó o las recibió siquiera. Entonces ni siquiera tenía el argumento para decirle, oye, pero estás mal en notas, deberíamos quedarnos a repasar. Así sea que no nos quedemos a repasar, pero es una consecuencia. Mi amor, para que te vayas a la fiesta, tu cumplimiento es que eres un estudiante. El estudiante, ¿qué nota tiene que tener? Esta es la que te solicitamos. Gracias, no te puedes ir a la fiesta. Es decir, que experimente una consecuencia lógica del comportamiento que ha sido inadecuado. Me dicen en el 9098, hola, en buena hora por su programa, ¿un niño con atención dispersa puede tener algún curso en Aleteia? Tania nos escribe esto. Sí, Tania, con ¿Cómo mucho se gusto. maneja ese tipo de problemas? Bueno, cuando estamos hablando de atención dispersa, ahí lo que primero tendríamos que hacer es un proceso de evaluación para identificar qué es lo que está pasando y desde dónde surge el proceso de desatención en este caso. Después de ese proceso, obviamente, fijamos lo que es un programa que va a remediar el problema como tal. Ok. ¿Qué es la atención dispersa? La atención dispersa es cuando un menor no logra mantener un nivel de concentración adecuado para su edad cronológica y por ende pierde los procesos pierde el proceso de atención en clase y por ende pierde el hilo de la clase como tal. Entonces, si están enseñándole, por ejemplo, la noción de cantidad y estábamos en el número 3 y él se perdió y de pronto recupera la atención en el número 8, no sabe cuál es el número 3 como tal en noción de cantidad. De pronto lo identifica en el dibujo, pero no identifica que ese 3, esa graficación del número 3, hay una representación numérica alrededor, una lógica matemática que son 3 objetos. Me dicen en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Me dice, Gisela, mi marido dice que soy demasiado temática porque vivo detrás de mi hijo de 11 años, recordándole que se despierte, que se vista, que se lave los dientes y también antes de dormir, que se lave los dientes, que haga las oraciones y que se duerma. ¿Cree que en serio estoy siendo muy exagerada? A ver, gracias. Loli dice el mensaje. Loli, muchas gracias por su comunicación. Ahí hay 2 parámetros que tenemos que observar. La número 1, 11 años ya es una edad adecuada para que el menor se despierte solo. Así que mi consejo sería cómprele un despertador. Enséñale el manejo del despertador y que él solo tenga que ponerse. Porque ya es una hora o sea, en edad cronológica es adecuado que él se despierte solo como tal. Hay otras formas en que podemos recordarles. En lugar de decirlo verbalmente, hágale un dibujo en el baño donde vea que se lavan los dientes todo el tiempo y eventualmente lo deja de hacer una recordación verbal, pero tenemos una recordación visual como tal. En efecto, hay ciertos hábitos que uno tiene que seguirles instaurando, pero también hay que como darle de pronto algún otro tipo de motivación si es que el olvido es permanente. ¿Cómo qué? Teniendo 11 años ya podrían ser las salidas, los permisos, podría ser más tiempo o algún tipo de programa de televisión extra que quiera ver o a un videojuego, etcétera. Pero a esa edad cronológica ya debería tener aceptado, o sea, el hábito del aseo, por ejemplo, de los dientes ya debería estar totalmente asimilado y asumido porque ya es mucho tiempo de Ahora, proceso. fíjate lo que dice Loli, mi esposo dice que soy muy exagerada. ¿Usted cree que soy exagerada? Me dice. Bueno, yo he visto que las madres que están detrás del niño recordándole todo, el problema grave con el que se enfrentan es que primero el niño está harto. Sí, ya sé por dónde vienes, mami. Está, no me molestes más, porque eso de estar en el tiqui, 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 bueno, ¿a quién no le va a molestar también? Pero el problema siguiente es que el niño no aprende por sí mismo. Así y cuando ya salga a la vida no va a estar una mamá ahí recordándole permanentemente. Entonces, se vuelven inseguros. Por eso es necesario que se incorpore el hábito. Claro, hay que irlo soltando de a poco. Por ejemplo, a los 11 años, yo a un niño de 5 no les voy a decir cómprenle el despertador, pero a un niño de 11 años sí, ya puede ver la hora con total tranquilidad y normalidad. Eso lo aprendió a los 6 años. Puede ponerlo al despertador, obviamente, y hacer uso adecuado del despertador. Por ende, sería su responsabilidad levantarse y el horario de acostarse debería haber una consecuencia. Tu hora de dormir es 9 de la noche, por poner un ejemplo, 9 de la noche tienes que estar metido en la cama. Si es que no estás metido en la cama, va a haber una consecuencia. Por ende, si el miércoles no se metió a las 9 de la noche a la cama, simplemente me acerco y le digo, la consecuencia, ¿te acuerdas que conversamos? Es esto. Listo. ¿Y cuál es la consecuencia en ese caso? Y yo le quitaría tiempo de ver televisión, por ejemplo, y lo haría dormir un día más temprano de pronto. Y le dejaría todo el día metido en la cama porque va a tener tanto sueño al día siguiente y no va a querer levantarse al colegio. Entonces, como tiene tanto sueño, todo el día en la cama, sin ver televisión, sin hacer nada, sin leer. Ay, qué maldad tan grande. Caterina me dice en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es: Gisela, ¿es normal que en una separación una niña de 5 años busque refugio en un tío político, le diga papá y lo vea en ese rol? Hace caso y tiene autoridad. Estamos viviendo lejos del papá, me dice, soy la mamá.
A ver, ¿qué podemos comentar sobre esto, Leo? A ver, me gustaría que fijemos dos cosas. La número uno es, nadie suplanta el rol de un padre o de una madre. En este caso, yo le aconsejaría que en primer lugar usted haga un buen rol materno, un rol materno bueno, positivo, grande, o sea, que sea potente, que sea determinante. Los menores, si bien es cierto, necesitan el rol eventualmente de la figura que está ausente, pero el primer rol que tienen que reconocer y la primera autoridad que en este caso le tiene que reconocer es a usted como rol materno, como rol de autoridad. El tío es eso, es tío, no es padre, no es madre. Y no hay opción de suplantar estos roles que son de vital importancia dentro del proceso de crecimiento como tal. Por ende, primero establezcase un rol fuerte usted para después sí generar, o sea, que ella genere el conocimiento del rol por otras vías, pero no como prioridad. Indispensable, dígale a la niña y póngase de acuerdo con el señor, complemento a lo que decía Leonor, que estoy muy de acuerdo. Hay que decirle a la niña, tu papá se llama tal. Si usted tiene foto del papá, muéstrele la foto del papá, aunque esté lejos. No importa, es parte de la identidad de su hija. Y el tío político se llama Guillermo. Bueno, es el tío Guillermo y es tu tío, es el tío político, el tío Guillermo. Papá es papá, se llama de tal forma y así asado y cocinado. Indispensable, ojo, tengan mucho cuidado con eso. Aunque tengan los 100,000 resentimientos con la pareja, piensen que el daño más grande que le pueden hacer a un niño es negarle el derecho que tiene de saber quién es su padre, obviamente porque es su origen, su linaje, su identidad, y luego dejarlo que no tenga espacio para la confusión. Qué pena que me llegan ya muy tarde los mensajes siguientes y no me da el tiempo para poder leerlos. Mañana los podemos trabajar en el programa a partir de las 15:05. Leo, muchísimas gracias por tu presencia. Como siempre es un gusto compartir contigo el programa. Muchísimas gracias, Gisela, por la invitación y muchísimas gracias a todos los oyentes. El número de teléfono de la doctora Leonor Barrazueta me están pidiendo, por favor, rapidísimo, en el 9098. Es el 2923-043. 2923-043. 2923-043, doctora Leonor Barrazueta. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por estar pendientes del programa. Mañana los espero, 15:05. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí una nueva semana de trabajo a través de la gran señal nacional de Sonorama y en este programa, Adán Cineva. Mi saludo cordial quiero que hoy llegue hasta la ciudad de Cuenca, esta hermosa ciudad de nuestro país que acaba de celebrar fiestas apenas el 3 de noviembre, ayer. Así que un abrazo muy grande a quienes nos escuchan allá y también a quienes lo hacen a través del internet en www.sonorama.com.es. Y vamos a iniciar con música, un clásico de Benny King, Stand By Me, con músicos de la calle, de algunas partes del mundo. Ahora el sedán más vendido en el mundo también tiene el mejor financiamiento. Adquiera su Ford Focus con el 50% de entrada hasta 18 meses sin intereses o con el 30% de entrada a 12 meses sin intereses. Esto en Quito Motors, en los horarios extendidos de fin de semana, el sábado de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Voy a la pausa comercial y enseguida regreso con la doctora Leonor Barrazueta. ¿Qué efectos puede tener en los hijos estos desacuerdos que tienen los padres? A veces desde si tiene que dormir a tal hora o no, hasta cómo tiene que hacer los deberes o cómo tiene que incluso comer o no comer. Volvemos enseguida. 3 de la tarde con 20 minutos y en este momento le doy la más cordial bienvenida a la doctora Leonor Barrazueta. Ustedes la conocen, ella es colaboradora permanente del programa, es directora de Aleteia, el Centro de Educación para la Activación Estudiantil. Buenas tardes, Leo. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. A los tiempitos, ¿no? Sí, a los tiempitos que nos vemos. Ya hace algún tiempito. Ya hace algún tiempito que no nos hemos visto, sí. Bueno, y te he invitado para hablar de este tema que me parece tan interesante porque es algo que uno ve frecuentemente en la consulta. Tú más, por supuesto, porque tú trabajas en la parte educativa, pero me pasa a mí también que trabajo con familias y que encuentro las dificultades que existen para que los padres se pongan de acuerdo a la hora de establecer unas normas en la familia.
¿Qué es lo que tú, dentro de tu experiencia, ves con más frecuencia, Leo? A ver, es súper importante que los padres se pongan de acuerdo previamente qué es lo que vamos a normar y por qué lo vamos a normar. ¿Qué buscamos cuando ponemos algo como norma, como ya establecido? Porque una vez que lo establecemos como norma, es algo que como padres siempre tenemos que respetarlo. Es decir, no va a depender de si estoy cansado o no, o si es que tengo voluntad de hacerlo o no. La generalidad pasa en que sean todo lo que es cuestiones de hábitos, hábitos alimentarios, hábitos a la hora del aseo, todo lo que tiene que ver con respecto a horarios, horarios de levantarse, horarios de acostarse, lo que son rutinas. ¿Les ha pasado a ustedes, o quizás conocen a alguien, que cuando intenta poner normas a los niños, esta mamá o este papá no logran ponerse de acuerdo primero entre sí? Y entonces esos desacuerdos hacen que sea imposible que los niños respeten, conozcan, sepan cuáles son las normas y cómo comportarse en el hogar. De eso vamos a hablar hoy, de esos desacuerdos que suelen tener las parejas a la hora de poner normas en la casa. Y nos acompañará la doctora Leonor Barrazueta. Ella es psicóloga educativa, directora de Aleteia, este Centro de Activación Estudiantil.